Bendito y alabado sea el Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, esta mañana a la casa del Señor. Si hay amigos que también nos visitan, la más cordial bienvenida. La aspiración de esa alabanza es: yo te voy a alabar y te voy a exaltar toda mi vida. Y que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que en todo momento y en toda circunstancia eso sea una realidad en nuestra vida. Amén. Bien, hermanos, las personas que nos siguen en la transmisión también, la más cordial bienvenida. El libro de Esther, el capítulo 4, lo vamos a leer completo. Esta mañana vamos a meditar bajo el tema momentos decisivos. O también yo tenía sugerido ahí, no es casualidad. Y ahí el contexto nos lo da. Pues aprovechamos porque el próximo domingo pues realizamos una evaluación bíblica, todos los servidores y todas las personas que quieran sumarse también a este ejercicio de lectura que hacemos mes a mes acá en la iglesia. Pues hacemos esta mañana un repaso básicamente por todo el libro, para que usted venga el otro fin de semana y después del culto usted conteste de lo más normal, ¿verdad? Con toda seguridad esas preguntas que son tan sencillas. ¿Lo tenemos? Libro de Esther, capítulo 4. Felicitarles, hermanos, por estar aquí, porque ayer estuvimos aquí y lo más fácil es que uno dijera: si ayer vinimos y estuvimos en todo el tiempo con Dios. Pero es que eso fue una cosa y esta es otra. Y qué bueno que usted también decidió esta mañana estar en este lugar. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en medio del patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos últimos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. El libro que hemos leído, el capítulo, ¿verdad?, del libro de Esther, yo le pido
léaselo en la casa. Solo son 10 capítulos, es una lectura práctica y fácil que usted puede hacer en un momentito. Y entendemos todo lo que vamos a decir aquí un poco como a 1000 por hora. Y es un libro histórico, les decía. No se sabe ciencia cierta quién lo escribió. Si usted ve detalladamente, fíjese que el que lo escribió, como que a propósito, por alguna razón, omitió escribir el nombre de Dios en el libro, pero entendemos que es Dios en esta historia el que está actuando, el que trae paz, gozo, liberación a su pueblo, en un momento donde el pueblo está urgido de una respuesta. Y así comienza la historia. Nos comienza a decir el libro que un fulano que se llama Asuero, ahí está en el registro de la historia, Jerjes I también es conocido, dice que su reino se extendía desde la India hasta Etiopía. Vaya a ver un mapa, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea. Y se cree que era una persona muy poderosa. Ejercía su dominio sobre 127 provincias. Y dice la escritura que de repente, para mostrar su poder, para mostrar su bondad para con todas las personas importantes del reino, hizo una fiesta. Y en alguna ocasión yo les he dicho, hermanos, si nosotros por los recursos, las fiestas de nosotros 2 horas duran 3 horas. Y ya pues ya la gente que venga y que ya se tiene que ir. Y hay lugares donde le dan 1 hora a la gente. Mire, usted alquiló el local por 3 horas, por 4 horas y después rápido tiene que dejarlo. Pero este rey Asuero hizo fiesta y ahí están los detalles, hermanos, de todo lo bonito que había en el palacio, de las cortinas, de los detalles. Se le estaba sirviendo a la gente no en vasos desechables, sino en vasos de oro y de plata. Y algunos asientos para algunas personas importantes del reino eran asientos de oro. Esas cosas nunca las verán nuestros ojos, hermanos. Y hizo fiesta 6 meses, para que nos hagamos una idea. Entonces ese tiempo que estuvo haciendo fiesta, quizás la gente del gobierno, porque era para la gente importante, iban y venían unos y otros. Imagínense cómo era esto. Y se le estaba sirviendo a la gente, dice, lo que quería. Y el que no quería probar algunas cosas, tampoco, dice, que se le obligaba. Es interesante. Y cuando va terminando esto, en algún momento, esto de la fiesta, dice la escritura que Vasti, que era la esposa de Asuero, también tenía una fiesta con la realeza, con las mujeres importantes del reino, en una casa aparte. Y llegó un momento, la escritura dice que cuando el rey Asuero estaba alegre, por no decir que estaba borracho, dijo, vayan a traer a Vasti, dijo, porque quería exhibirla pues ante sus funcionarios, porque dice la escritura que Vasti era una mujer hermosa y que la trajeran y le pusieran la corona para que la vieran. Y algo pasó. Y cuando los eunucos llegaron a traer a Vasti, ella dijo, no voy a ir. Ella estaba en la fiesta con las mujeres y ella dijo, no voy a ir. Y se rehusó. Hemos de pensar que si estos estaban alegres, como dice, por el vino, también aquí estaban alegres por el vino. Estaban borrachos por todos lados, hermano. Y mire, por eso es complicado eso de la bebida, porque la gente dice un montón de cosas, un montón de locuras que después no se acuerda, después despierta y está preso. Después cuando reacciona atropelló a alguien y lo tiene ya la policía detenido, esposado. Por eso es complicado, por eso es complicado. Entonces ella dijo, no voy a ir. Este hombre se sintió ofendido y comenzó a preguntar a 7 de las personas más importantes que eran sus consejeros qué se tenía que hacer, porque él es el que gobierna sobre el reino de Media y de Persia, y ellos se jactan de que las leyes, de que los edictos que ellos promulgan son correctos, son cabales y ellos no se equivocan. Por eso las leyes de Media y de Persia no podían ser abrogadas. Una vez se dictaba una ley, eso se tenía que hacer y darle solo para adelante, no había retroceso, porque ellos se jactaban de que nosotros hacemos leyes perfectas. Entonces dijeron, bueno, esto es una afrenta para ti, rey, porque donde se sepa que la esposa de Asuero, que dominan todos estos territorios,
la mandó llamar y ella no quiso venir, todas las mujeres, esto se va a prestar, dice, para que en muchos hogares, en muchas familias, no pierda de vista que ahí había solo gente importante en su contexto, van a comenzar a irrespetar a sus esposos y se van a crear conflictos en las familias y por ahí, por mencionar algunos detalles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ellos dijeron, bueno, que esta mujer sea destituida como reina y que nunca más venga delante de la presencia del rey y que haga un concurso. No puedo decir todos los detalles, pero en esas 127 provincias se comenzó a buscar mujeres jóvenes. Ahí dice mujeres vírgenes, mujeres que fueran hermosas, y la mujer que agradara al rey, a Asuero, esa mujer iba a venir a ser la reina que iba a sustituir a Vasti. Dentro de todas esas candidatas, Mardoqueo introdujo ahí en ese concurso, vamos a decir, a Esther, que llegó a ser, como dice ahí por el capítulo 2, parece, ¿verdad? Llegó a ser reina en ese imperio, porque agradó mucho a Asuero. Después de estos acontecimientos, o en medio de estos acontecimientos, dice la escritura que Asuero engrandeció a Amán, y Amán dice, es agageo. Usted busque por qué es descendiente de Agag, cuál es el pleito que tiene con la nación judía, y lo engrandeció sobre todos los príncipes y sobre toda la gente importante, al punto que el rey ordenó que todo el que viera a Amán tenía que rendirle como pleitesía, como homenaje, y todo el que por donde Amán se cruzara, la gente tenía que inclinarse ante Amán como que era de la realeza. Y pues toda la gente lo hacía así. ¿Sabe el único que no lo hacía? ¿Quién era el único que no lo hacía? Vamos a ver si han estado leyendo. Mardoqueo, porque Mardoqueo tenía principios y él dijo, nos vamos a inclinar solamente delante del Dios vivo. Si no nos vamos a inclinar delante de una imagen, mucho menos nos vamos a inclinar delante de un hombre, que es imagen, que es hechura de Dios. Entonces Mardoqueo lo tiene claro, no nos vamos a inclinar delante de este hombre, yo no lo voy a hacer. Y esto molestaba a Amán cada vez que él pasaba por algún lugar donde estaba Mardoqueo, porque Mardoqueo acostumbraba a estar siempre como a la puerta del palacio. Hay que buscar las razones, los motivos por los cuales él siempre estaba ahí. Y cada vez que este entraba o salía, toda la gente caía de rodillas delante de Amán. Pero Mardoqueo se quedaba de pie, como que no pasaba nada. Amán averiguó quién era Mardoqueo y no le bastó en su plan solamente querer acabar con la vida de Mardoqueo, sino que dijo, bueno, si tengo el poder, por eso, hermanos, el poder es peligroso. Pregúntese usted, así que no tenemos nada de poder, y si tuviéramos poder, ¿cómo fuéramos? Hermanos, nosotros algunos con un poquito de poder fuéramos arrogantes, fuéramos altaneros, fuéramos soberbios. Estamos mejor así como estamos, ¿verdad? Estamos así mejor. Entonces este hombre había sido engrandecido, este hombre era poderoso y comenzó a hacer cuentas. No, hombre, si yo no puedo acabar solamente con Mardoqueo, sino que yo puedo acabar con toda la raza judía. Vea cómo es esto. Y convenció al rey y le dijo, mira, hay en medio de tu imperio una nación, una raza que no te causa ningún bien. Son gente problemática que de tiempo en tiempo se levantan y te van a causar problemas en el reino. Vino Asuero y le dijo, bueno, haz lo que vos querrás. Amán le dijo, te voy a pesar una fortuna para que esté en los tesoros reales. Y están hablando entre gente poderosa y le dice, mira, guardate esas fichitas que me querés dar. Y le dio su anillo. Asuero le dio su anillo, que es señal de poder, de autoridad, que es el sello para que cualquier ley de Media y de Persia que se escribiera y se promulgara era sellada con el anillo real, y eso tenía vigencia. Y eso se tenía que ejecutar tal y como decía esa ley. Entonces Amán escribió una ley y dijo que en cierta fecha, si pusiéramos más o menos la fecha en la que estamos y la fecha en la que iban a ser exterminados los judíos, cae ahí por marzo, por mayo del otro año, algo así. Caería. Y esta ley
fue escrita y fue traducida a todos los idiomas de esas 127 provincias. Y el edicto llegó y era leído en cada población, como vamos a decir nosotros, en cada colonia, en cada cantón, en cada ciudad a la que llegó, era leído en público, pues porque no había en redes sociales. La gente se paraba en la plaza y comenzaba a decir: hay una nueva noticia, hay una buena noticia de parte del rey. Y quiere decir que el otro año, en esta fecha, los judíos tienen que ser exterminados. Y todo aquel que lo extermine se puede quedar con su casa, con sus posesiones, con todo lo que ellos tienen. Mire qué bonito. Y cuando esto comenzó a conocerse por todo el imperio, trajo dolor, trajo preocupación a la gente. Si ellos ya están en una nación donde son desconocidos, donde son extranjeros, donde no tienen los mismos derechos de ser ciudadanos de ese reino, si ya la cosa es complicada, ahora viene algo de parte de ese gobierno que dice que ellos tienen que morir, que tienen que perder su vida. Hermano, y eso es preocupante, eso es alarmante. Nosotros vivimos en un contexto muy diferente, pero si usted supiera que en un mes le va a pasar algo como esto, que ya está dictado que en un mes va a suceder una tragedia como esto, usted se lo toma a la ligera. Usted dice: sí faltan 30 días. Si no pasa nada. Una semana antes recojo mis cositas y me voy. Pues sí, algunos pueden decir eso: me voy de aquí, me voy lejos para allá para que no me encuentren. Sí, pero parece que todos los judíos que estaban diseminados en esas 127 provincias no tenían esa capacidad de hacer esas cosas, sino que solo había luto, había dolor, había silicio, una forma en que ellos se vestían para demostrar su dolor, para demostrar su angustia, y porque parecía que nada se podía hacer. Y de esa forma vivía Mardoqueo, con ese dolor, con esa angustia por él y por su pueblo. Y vea qué tremendo, porque los días van pasando, Mardoqueo vive así. Ya hay un lugar de donde ya no puede pasar y le hacen saber a Esther. Esto nos hace entender que, mire, esas mujeres estaban recluidas, donde es en la casa de las mujeres, en la casa real de las mujeres. Esas mujeres estaban recluidas, no tenían comunicación con el mundo exterior. Uno de sus eunucos le hizo saber: mira, Mardoqueo está así en una condición de luto, de angustia. Y ella mandó a preguntarle y mandó vestidos nuevos para que cambiara su condición, y él no los quiso aceptar. Y él le mandó a decir: mira, y fíjese cómo es esto, Esther está ahí, el decreto ya está corriendo el tiempo y ella no sabe qué es lo que está pasando. Mardoqueo le hace saber: mira, esto y esto es lo que está pasando, y este es el motivo de angustia, y si hay alguien que está cercano al rey que puede interceder, esa eres tú, le manda a decir. Ante los retos, hermano, que la vida nos ofrece, yo dije ayer en la oración que hicimos al final que son normales. El domingo anterior citamos Pedro, en una de las cartas de Pedro, y dijimos que estas problemáticas, estas situaciones de aflicción se van repitiendo, dice, en el pueblo del Señor de tiempo en tiempo. Entonces dijimos que las preocupaciones, las aflicciones, las enfermedades son hasta cierto punto normales de la vida y de la vida cristiana. Es normal. Pero cada vez que atravesamos por situaciones así, los desafíos que hay, los problemas, los obstáculos, y también yo he agregado en los últimos tiempos, las bendiciones también nos ofrecen a nosotros una oportunidad de ver cómo vamos a reaccionar, de ver cuál es nuestra reacción ante esos desafíos de la vida. Mira, el que está estudiando, por decir algo, una carrera universitaria, hermanos, no hay carrera universitaria que sea fácil. Todos los que ya fueron a la universidad y han salido, ustedes saben que no hay una carrera fácil, que no hay un estudio que sea fácil. Eso que dicen: no, si con solo que usted tenga la asistencia perfecta va a pasar, eso es mentira. Si usted no se esfuerza, usted no va a pasar. Si usted no se capacita, no va a pasar. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que entre los retos y los desafíos de la vida hay personas que el primer ciclo lo atraviesan bien bonito, porque pues hay materias que son bien generales, pero a medida que va avanzando hacia el segundo, el tercer ciclo, el segundo año de estudio, hermano, eso se va haciendo una coladera,
Porque un montón de gente se comienza a dar cuenta, esos son los retos y los desafíos, y comienzan a decir los muchachos y las muchachas, no, esto no era para mí. No, es que a mí no me da la cabeza. No es que no me... Y uno comienza a poner una serie de excusas, pues porque la cosa se comienza a complicar, se comienza a poner difícil. Y es que ya dije que no hay nada fácil. La vida no te va a regalar nada. La vida es dura, es difícil y hay que hacerle frente. Por eso digo, cuando estamos ahí nos damos cuenta cómo vamos a reaccionar. Pero hay gente que dice, no, lo vamos a intentar, y hay gente que lo logra. Y de ese tipo de personas debemos ser nosotros. Hermanos, si hoy usted se ganara la lotería, aunque no nos están pagando nada, ¿verdad? Pero hoy en diciembre, aquí en El Salvador, porque les mencioné hace poco que allá en Estados Unidos va como de 1,000 millones y algo. Pero aquí en El Salvador ahí va de 1,5 millones en diciembre. Comienza a comprar su pedacito. Ajá. Y si hoy se la sacara, ¿cómo reaccionaría usted ante esa bendición? Imagínense que usted dijo, porque hermanos, aplicamos la fe, ¿verdad? Cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando es más fácil, decimos, en tu nombre, Señor, voy a comprar este billete, $30. Ahí sí aplicamos la fe. Y digamos que usted lo compró, hermano, y le llaman en diciembre que como compró el cartón completo, se ganó $1,500,000. ¿Cómo eso cambiaría su vida? ¿Cómo usted respondería ante tal bendición? ¿Cuál sería su actitud? Dígame. Algunos dirían, no, hermano, yo seguiría siendo el mismo. Pero a algunos de nosotros se nos notaría. ¿Sabe que hay un fenómeno? Y las personas lo dicen en las loterías de muchos países. Mire, si usted se gana la lotería, hágase de un consejero, de un asesor, para que sepa qué hacer con esa plata que se ha ganado. Porque sucede un fenómeno que hay mucha gente que se gana un montón de plata y como no tiene ningún tipo de experiencia, solo comienza a gastar y a gastar y a gastar y a comprar y a comprar y a darle rienda suelta a su imaginación, a su gusto, a su vista, y en unos meses no tiene nada. Y vuelve a estar en la misma condición que comenzó. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo responderíamos? Hermanos, si algunos de nosotros nos dejaríamos de congregar. Aunque nosotros digamos ahorita, no, hermano, ¿cómo va a creer? Hermano, es que el corazón es engañoso. Unos reaccionaríamos para bien, otros a lo mejor reaccionaríamos para mal. Si hoy te despiden y no tienes ninguna garantía, si mañana que llegas a la empresa donde le has dado toda tu vida, 25 años, 30 años de tu vida, y te despiden y no tienes ninguna garantía, y ven cómo hacen un artificio para no reconocerte todo ese tiempo que te tenían que reconocer, ¿cómo eso va a cambiar tu vida? ¿Cómo vamos a responder ante tal expectativa? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a hacer algo? ¿Vamos a seguir confiando en el Señor o vamos a dejar de confiar en el Señor? Hoy quiere decir de una mala noticia a raíz de una enfermedad. Es complicado. Esa era la realidad de los judíos. Había un edicto que decía que tenían que morir. Y ellos estaban, hermanos, como de brazos cruzados, solo esperando que llegara el día en que debían de ser aniquilados. Hermanos, si usted ve ahí donde está usted sentado y alcanza a ver que allá en la entrada viene alguien con un garrote y le viene dando a toda la gente, porque así estaban los judíos. Ellos lo estaban esperando que les cayera el garrotazo. Hermanos, unos que son más listos salen corriendo y otros que son más atrevidos van a ver si le quitan el palo al que viene ahí, pero otros no, solo le quedan, ay, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Resignados, esperando el golpe. Entonces así estaban los judíos. De cierta manera sentían que no había nada más que hacer, solo que esperar el día en que esa sentencia se cumpliera sobre sus vidas. Pero Mardoqueo tenía otra perspectiva y él creía que algo se podía hacer, que Dios podía actuar de alguna manera, y es por eso que le pide a Esther que interceda delante del rey. Esther no está del todo segura, y esto nos dice un poco, ¿verdad?, de cómo eran las relaciones, hermanos, de los esposos, ¿verdad? Algunos que reparan en estos detalles dicen, así debería de ser. Mire, esos esposos tenían 30 días de no verse y de no hablarse. Porque ahí está el detalle en la escritura, pues
Y algunos dicen amén, dicen, así debería ser. Aleluya, dice uno. O sea, esos no se comunicaban, esos no hablaban, esos no compartían. Era de cierta manera, porque era una manera de proteger al rey de cualquier clase de atentado, de proteger su vida, pero el mismo rey estaba como en una jaula de oro, a la que nadie, ni siquiera su esposa, ni sus hijos se le podían acercar. Y si la misma Esther tenía miedo de acercarse, y le dice a Mardoqueo, mira, una sentencia hay, y las leyes, lo que hablaba al principio de las leyes, la ley dice que una sentencia hay para todo el que se presente delante del rey sin ser llamado. Y es que debe de morir, a menos que el rey esté de buenas y le extienda su cetro de oro. Esa persona va a vivir. Y a mí le dice que soy la esposa, que soy la mujer que él escogió para ser reina de este imperio, que soy la mujer que le agradó, dijo ella. A mí no me han llamado en 30 días. Y Mardoqueo, ¿verdad?, le recuerda, mira, le dijo, no porque vos estés aquí bien cómodo, y esto nos da otra lección a nosotros, que muchas veces estamos como en una zona de confort en la que nosotros sentimos que las cosas van bien, que la vida nos sonríe y que podríamos interceder por otro, ayudar a otro, animar a otro, pero si no somos nosotros, si no es a mí, como yo lo digo de esta manera, si no es a mí el que me duele el estómago, pues digo, está bueno. Si no es a mí el que me duele la cabeza, digo yo, está bueno, si a mí no me duele la cabeza. Sí, pero a lo mejor hay otro que sí necesita ayuda, que necesita un alivio, y es usted el que puede interceder, y de eso es lo que estamos hablando. Entonces no debemos de quedarnos de brazos cruzados diciéndole vamos a orar por vos. Es que la oración es buenísima y eso es lo que vamos a ver, pero a veces tenemos nosotros que actuar. A veces nosotros tenemos que hacer algo. Lo he dicho también en más de una ocasión, no somos las personas más poderosas, hermanos, pero a veces podemos hacer algo por nuestro amigo, por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Y Mardoqueo le dice, mira, no porque vos estás ahí bien cómoda y estás en el palacio y sos la esposa del rey, te vas a salvar. Este edicto real nos va a alcanzar a todos los judíos. O sea, tarde o temprano vas a sufrir también el alcance y las consecuencias de estas leyes. Y quién sabe, y ese es el detalle importante que nos lleva a este sermón, y quién sabe, dice, oiga, si para esta hora ha llegado al reino. O sea, y quién sabe, pues ella está ahí, ella participó de ese concurso, ella agradó al rey y fue la reina de Media y de Persia. Y está bien, pero a lo mejor no había entendido los planes y los propósitos por los cuales Dios permitió que ella alcanzara esa posición. Y esa es una tarea también que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, en la medida que buscamos de Dios, en la medida que ahondamos en nuestra relación con Dios, entender los planes y los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado. Y es que cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito por el cual estamos aquí. No es solo que el Señor me llamó y todos los días que vengo al culto me siento ahí en la misma silla. Pues ese no es el propósito de Dios. O sea, ya eres salvo, ya tienes al Señor en tu corazón. Pero ¿qué más? Porque Esther de cierta manera está así. Ahora yo soy la reina, dice, en este imperio. Pero Mardoqueo le está diciendo, ¿pero qué más? O sea, ¿para qué Dios te ha puesto en este lugar? ¿Por qué fuiste llamado por Dios precisamente para este tiempo, para este momento? Y eso es una tarea que cada uno de nosotros debemos de darnos a entender. ¿Cuáles son los planes, cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida? Hermano, el primero es para que seamos salvos. Eso sin duda alguna. Y ya lo estamos disfrutando en el presente. Pero y luego, ¿qué más? Algunos de ustedes tienen que ser esa punta de lanza para que el resto de su familia venga y también experimente las bondades de Dios, la salvación de Dios. Para que otro compañero en su trabajo, en su lugar de estudio, en su empresa, conozca del Señor. La Escritura, los evangelios dicen, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se esconde ni se pone debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto donde alumbre primero a los que están en casa y luego al mundo entero. Así alumbre la luz de Cristo en sus vidas, dice, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces tenemos que entender cuáles son esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. No es solo pasar el tiempo, no es solo estar acá.
de una manera contemplativa, sino que Dios nos ha llamado, hermanos, para algo más. Y eso debemos de nosotros de entenderlo. José, el soñador, como le dicen, lo entendió. No puedo ponerme a contar toda la historia y todo el proceso de la vida de José, sino que lleguemos al final. Cuando la Escritura dice, usted se lo va a encontrar en el libro de Génesis, la historia de José, no sé, del capítulo 30, del 40 por allá, está la historia de José. Cuando él ya no aguanta, dice, y la Escritura, y se da a conocer a sus hermanos. Y él dice, salgan todos, y él comienza a llorar y a gritar, y les dice, yo soy José, yo soy su hermano, yo soy el que ustedes vendieron para Egipto como esclavo. Hermano, yo trato de imaginar un poco cuál fue la actitud de sus hermanos cuando él se dio a conocer. Usted se ha visto en algún aprieto de repente y uno le hace, y uno siente que pega un trago bien grueso, como que no baja, ¿sí? Una preocupación cuando uno recibe una noticia y se ve impactado por esa noticia, es un golpe que uno siente anímico, emocional. Y ellos dijeron, hoy sí se nos llegó el día que nos alcanzaron las consecuencias de nuestras acciones. Pero José, el tiempo, la vida, los problemas, lo bueno, lo malo, su relación con Dios, lo ha preparado para ese momento. Y él entendió cuál era el propósito de estar aquí, de estar ahí, de ser el segundo en Egipto en ese momento. Y él dice, no, oiga, y esta es la actitud, no les pese, él había entendido, no les pese haberme vendido como esclavo para Egipto. Él ya los había perdonado. Y él les dice, no fueron ustedes, oiga, si esos malacates eran los que uno decía, matémoslo, vendámoslo, matémoslo, vendamos. Si ellos eran, y él les dice, no fueron ustedes, oiga, hermano, tener esa madurez y ver la vida desde esa perspectiva es tener una relación fuerte con Dios. Él dice, miren, no fueron ustedes, sino que fue Dios el que me trajo aquí para preservación de vida. Y ahí comienza la historia donde van a traer a su padre, donde entran 60, 70 personas a Egipto, a la tierra de Gosén, y ahí se hace una nación grande, una nación poderosa. Pero él entendió los planes y los propósitos de Dios. Hermanos, ¿qué decir de Saulo? Ahí por el capítulo 7, 8, 9 del libro de los Hechos dice que respiraba amenazas de muerte contra los del camino, contra los hijos de Dios, y tenía cartas de los principales para ir de sinagoga en sinagoga. Iba camino a Damasco y apresar a todos los del camino, parece que dice la Escritura. Y cuando iba por allá se encontró con el Señor, y el Señor le dijo, mira, yo soy al que tú andas persiguiendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allá estuvo orando, estuvo ayunando unos días y estaba ciego. Y un tal Ananías recibió una palabra del Señor y le dijo, mira, anda allá a la calle que se llama a la derecha y allá está Saulo. Él ha visto en una visión que llegas, que le pones las manos, que orás por él y él recibe la vista. Y le dice este hombre, mira, Señor, pero este es el que anda persiguiendo a la iglesia. Este es el que anda persiguiendo a tus hijos y mucha gente ya murió por culpa de él. Andale, dice, porque instrumento útil me es este para que lleve mi mensaje delante de reyes, delante de muchas personas, delante de gente importante, delante de gente sencilla. Y yo le voy a mostrar, esos son los planes, los propósitos que Dios tenía para él. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y luego podemos hablar mucho de la actitud de la vida de Pablo. Y él está diciendo ya en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él es entender los planes y los propósitos. La vida le había sonreído, sí, pero la vida también había sido dura con él. Cuando usted repara después de que recibe la vista y comienza a predicar el evangelio, un par de capítulos después lo dejan como muerto, apedreado en Listra. ¿Estas cosas lo detuvieron? No. Había entendido los planes y los propósitos para los cuales Dios lo había llevado, para los cuales Dios lo había llamado. Ahora Esther está ahí, Mardoqueo le dice, ¿no será que Dios te hizo reina con un propósito específico, con un propósito especial para este momento? Y es ahí, es lo que estamos diciendo. Esther reacciona, se lo toma en serio y aquí hay un detalle bonito y un detalle importante.
ella le dice, miren, vayan a decirle entonces a Mardoqueo que a todos los judíos que están aquí en la capital de Susa se pongan en ayuno y en oración 3 días. Oye, qué bonito. Hay algunas cosas en las que a veces la gente ya no cree. Y eso de orar, y eso de ayunar, ¿para qué? Hermanos, son cosas sencillas, básicas, pero poderosas. Eso es así. Aunque a nosotros nos parezca, y esa de la oración, y que como que es medicina amarga, pero es buena, pero es poderosa, pero salva a la gente, transforma a la gente. Esas son las cosas que Dios hace, y precisamente eso es lo que Esther dice. Miren, pónganse en ayuno y oración, pídanle al Señor, aunque no se menciona el nombre, ¿verdad? Pidan por mí. Y yo también, dice ella, con mis doncellas me voy a poner en ayuno y en oración estos 3 días, y después me voy a presentar delante del rey. Y ahí hay decisión, ahí hay determinación. Al igual que Ananías, Misael y Azarías. Y ella dice, y si perezco, que perezca. ¿Se recuerda los 3 hebreos delante de Nabucodonosor? He oído, le dijo, que ustedes no se arrodillan cuando suena la música delante de mi imagen. Les voy a dar una oportunidad para que cuando suene la música, ustedes adoren a mi imagen. Y ellos dijeron, mira, no es necesario, que eso es decisión, eso es determinación, eso es, hermanos, no ceder ante la presión del mundo, de la sociedad, de los amigos, de la gente que no quiere nada con Dios. Eso es no ceder, eso es estar, hermanos, determinado a honrar a Dios. Mira, no es necesario que sigamos hablando de estas cosas, dijeron ellos. El Dios en el que nosotros confiamos, y usted puede decir amén, porque este es el mismo Dios en el que usted y yo hemos puesto nuestra confianza. El Dios en el que nosotros confiamos tiene poder para librarnos del horno y de tu mano. Y aunque no nos libre, oiga la determinación, no vamos a adorar a tu imagen. Y usted conoce el resultado de esa cosa. Es que Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces Esther se pone en este proceso. Todos los judíos que están en la capital, en Susa, se ponen en este proceso. Lo que ya dijimos, lo más básico. Ayuno y oración, pero que dijimos es tan poderoso. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mientras que para algunos estas cosas son debilidad, para nosotros es el reconocimiento de que como seres humanos tenemos limitantes y lo que nosotros no podemos hacer, Dios tiene el poder de hacerlo. Por eso lo buscamos, por eso confiamos en Él, por eso le pedimos a Él. Uno puede decidir ante los momentos difíciles de la vida, luchar solo o luchar con Dios. Goliat había estado intimidando 40 días al pueblo de Israel y no había nadie que le hiciera frente. ¿Recuerdan la historia de David? David había sido ungido y llega David, ¿verdad?, a dejar unos quesos y a dejar unos panes y a ver a sus hermanos, y escucha que Goliat una vez más está ofendiendo al pueblo y también está blasfemando contra Dios. Y vea las palabras de David. Él dice, bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar? Y él sabe quién está peleando con él. A los escuadrones del Dios viviente. No tengan pesar, hermanos, ese valor a veces nos hace falta a nosotros. No tengan pesar, no tengan miedo. Un muchacho, yo voy a ir, voy a pelear y lo voy a vencer. Claro, esas cosas solo pasan, hermanos, cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando no estamos llenos de la presencia de Dios, decimos, es muy tarde, es muy temprano, hace mucho sol, no pasa carro, no hay señal telefónica. Vemos todo lo malo. Buscamos cualquier excusa, cualquier motivo para no hacer, para no ir. Pero no andaba buscando cualquier excusa. Él sabía dónde estaba su confianza y él dijo, no se preocupen, yo voy a ir. Y esto nos enseña también, hermanos, y lo dije yo ayer en la oración final, a veces uno, hermanos, no pide consejo de nada, no busca ayuda de nadie, sea porque uno es muy orgulloso o sea porque a uno le falta mucha experiencia y a veces uno solo se avienta de un solo. Hermano, ¿quién se lanza a una poza que se ve profunda sin saber nadar? Dígame, en nuestra lógica, ¿quién se avienta así? Tal vez un niño, ¿verdad?
porque es un niño, porque no conoce, porque no sabe. Hermanos, pero nosotros siendo adultos, con que pudiendo nadar, uno que es algo tatarata para nadar, dicen, de ahí no salgo si me tiro. Pero a veces uno se deja ir de un solo y no pregunta, no consulta. Uno dice, aquí voy otra vez, dice uno, en el nombre del Señor, y ni le ha preguntado uno al Señor si eso es de parte de Él o no es de parte de Él. Uno dice, si aquí va el Señor conmigo, y a veces uno tiene una actitud en la que el Señor desde hace tiempo que ya no está con uno. Y podemos mencionar ahí a Sansón. Sansón era un escogido de Dios y hay muchas cosas que decir, pero él estaba acostumbrado, como que el Señor siempre estaba con él. Aquí voy otra vez, rompo las cadenas, rompo los lazos, salgo de esta trampa, hasta que un día Dios ya no estaba con él, porque no atendió el consejo, porque no atendió las directrices de Dios, porque no buscó el consejo de Dios. Y a veces uno es así, dice, ¿a mí qué me van a decir? Eso de andar consultando con los líderes, de preguntar, yo así voy a hacer. Pues a veces vamos improvisando. A veces en la misericordia de Dios las cosas salen bien, pero hay ocasiones en que las cosas no salen bien. Y hay ocasiones en que también necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios para lo que estamos pensando hacer. Entonces, Esther y todos los judíos que había ahí en la capital estuvieron en 3 días de ayuno y de oración, buscando la ayuda de Dios. Salmos 121 del 1 al 3 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Oigan, ni se dormirá el que te guarda. La oración y el ayuno, hermanos, en todo momento son buenos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Más en los momentos de prueba. Ahí es donde más produce, donde más alcances puede tener el ayuno y la oración. Estos dos elementos que estamos mencionando producen resultados a corto y a largo plazo. Y lo vemos en la historia que nosotros estamos recorriendo. Fíjese que después de este corto tiempo, digo pues a corto y a largo plazo, porque hay situaciones, hay alguna petición, hay algo que estamos esperando de Dios y que lo estamos buscando así, que va a requerir más tiempo, porque no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Y hay momentos en los que Dios se va a manifestar así, de una sola vez. También lo ha hecho y nosotros lo hemos experimentado también en muchas ocasiones. Cuando Dios quiere guardarte, cuando Dios quiere protegerte, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y a Él le place hacerlo, lo va a hacer así. Eso es así. Y hay tiempos en los que también nuestra paciencia se va a poner a prueba y se va a desarrollar, esperando hasta que Dios intervenga en el último momento. Pero aquí vemos que después de 3 días, esta mujer entra al lugar donde está el rey. Y lejos de que el rey tenga una actitud de decir, esa mujer, ¿por qué está aquí? Así como cuando su esposa, ¿verdad?, se le acerca a usted y dice, espérate, porque mucho calor está haciendo. Pero después la mujer ya ni lo abraza, usted ya ni se le acerca, porque usted, este Asuero, tiene una actitud diferente. Cuando ve a su esposa, dice que le agradó y le extendió su cetro. Es que desde ahí comenzamos a ver la mano de Dios moviéndose en favor de su pueblo. Pero ¿después de qué? Después de un tiempo de búsqueda. Que hay cosas, hermanos, que no van a suceder en nuestra vida mientras no busquemos la presencia de Dios. Y esto es así, pues a veces las queremos alcanzar, las queremos obtener sin buscar a Dios, sin tener una relación con Dios, sin tener comunión con Dios. Y va a ser difícil que algunas de esas cosas sucedan mientras no tengamos una relación estrecha, mientras no le hayamos buscado. Pero esta mujer comienza a ver la mano de Dios moviéndose. Desde que entra, el rey le extiende su cetro y le dice, ¿qué quiere, reina Esther? Y vea la forma en que la recibe. Le dice, ¿tenés alguna petición? Si tenés alguna petición, dice, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada, hermano. Oiga, y nosotros a veces, de esos $5 que te he dado, me traes vuelto vos. De verdad que tenemos una actitud diferente.
complicada. Y este rey le dice, mira, si aún la mitad del reino querés, te va a ser otorgada. Qué tremendo lo que Dios comienza a hacer en favor de su pueblo. Y ella dice, y este es el desenlace de toda la historia: si al rey le place y se ha hallado gracia, vengan a un banquete que le he preparado a usted y a Amán. Ustedes saben la historia, están en el primer banquete. Amán sale complacido, porque él es muy importante. Él cree que él es el segundo en el reino. Y en esa concepción también de esos imperios así, pues ya muchos reyes, muchos emperadores tenían la conciencia de que ellos tenían que ser alabados como dioses. Y Amán de cierta manera tiene esa idea en su corazón. Y él llega a su casa y le dice, miren, he sido honrado no solo por el rey, sino por la reina Esther. Ella nos invitó a un banquete solo al rey, oiga, y solo a mí. Pero le dice, todo esto me causó, toda esta alegría que yo tenía, se volvió en amargura cuando iba saliendo y vi que estaba ese judío Mardoqueo que no se arrodillaba delante de mí. Eso le quitó toda la alegría, el gozo que sentía. Y le dijeron sus amigos, mira, si vos las podés con la nobleza, anda, hombre, hace una horca, parece que es unos 23 metros de altura, y anda a pedir la vida de Mardoqueo, si el rey no te lo va a negar, si vos las podés con el rey. Y dijo, ¿verdad que sí? Y Esther le había dicho, miren, mañana vengan a otro banquete, porque el rey le volvió a preguntar, mire, ¿qué querés? ¿Cuál es tu petición? Te voy a dar la mitad del reino si eso es lo que querés. Y ella dice, vengan a otro banquete mañana. Y en todo lo que acontece entre la noche y la mañana del siguiente día, el rey dice que pues tenía un poco de insomnio y le dijo a uno de sus escribas, mira, trae las crónicas del reino y comienzan a leerme lo que ha acontecido estos últimos años en el reino. Y le comenzaron a decir todo lo que había pasado y encontraron ahí en las crónicas del reino que ese tal judío Mardoqueo, que a unas horas antes están tramando venir a pedir la cabeza de él, ayudó para salvaguardar la vida del rey Asuero. Porque en cierta ocasión que él estaba cerca del palacio, escuchó a unos eunucos que estaban molestos, que estaban tramando quitarle la vida al rey. Él se lo hizo saber a Esther, eso está, no sé, en el capítulo 2, 3 del libro de Esther. Y Esther lo hizo saber a los oficiales, al rey, averiguaron y era cierto. Y eso que hizo Mardoqueo ayudó para que la vida del rey fuera protegida. Y el rey preguntó, bueno, ¿y qué se hizo por este hombre? Porque no le ha guardado la vida a cualquier persona, sino al rey. Si hoy estoy vivo, dijo él, es gracias a Mardoqueo, porque él descubrió un complot en contra de mi vida. ¿Qué hicimos por él? ¿Cómo le agradecimos, hermano? Y nosotros ni gracias decimos. Y él dijo, estaba preocupado, y dijo, bueno, ¿y qué hicimos para agradecerle a este hombre? No, le dijo aquel, aquí en los registros, aquí no está escrito que se haya hecho algo, que se le haya dado alguna recompensa, que él haya recibido algún tipo de agradecimiento. Y en ese instante, él escuchó un ruido, dijo, ¿quién anda ahí? Y le dijeron, es Amán, díganle que pase. Hermano, ya todo esto lo está haciendo Dios y está cambiando el panorama para todo su pueblo. Todo esto lo está haciendo Dios. No hay casualidades, hermanos, no es la suerte, no es el destino, es el poder de Dios moviéndose en favor de su pueblo cuando Dios quiere hacer algo. Y él dice, mira, Amán, ¿qué se puede hacer con la persona cuya honra desea el rey? Y así como nosotros, ¿verdad? Que somos un poco egocéntricos, un poco llenos de orgullo, en su interior él dijo, ¿y quién más importante que yo? ¿Y quién más que es la mano derecha, que es consejero del rey? Que el rey ha de estar hablando de mí, ha de querer honrarme a mí. Y ahí vemos las aspiraciones de Amán. ¿Usted qué cree que es lo que pasaba por la mente de Amán? Cuando este maestro se muera, que era el Jerjes, que era Asuero, yo voy a quedar como rey. Eso es lo que pasaba por su mente. Esas son sus aspiraciones, porque cuando el rey le pregunta, ¿qué se podría hacer? Él le dice, mira, Alejo, ponele tus ropas reales, ponele tu corona, subilo en uno de tus caballos que solamente tú usas
y que pregonen por toda la capital, poner a un noble, a una persona respetable, importante, y que diga delante de todas las personas: así honra el rey a las personas que él quiere. Hermano, y aquí se cumple, porque era un contexto de muerte, era un contexto de angustia. ¿Usted cree que no pasaba Amán porque él ya sabía lo que iba a ocurrir en unos meses? Y aunque veía que Mardoqueo no se arrodillaba, esto es especulativo, no le decía: pero se te va a llegar tu día ya está dictado, tu sentencia está dictada, y con eso se alegraba, porque sabía que en unos meses iba a morir Mardoqueo y todos los judíos. Eso lo consolaba, eso lo alegraba de cierta manera. Y se cumple lo que dice ahí Salmo 23:5. Hermano, cuando Dios quiere hacer, cuando Dios quiere guardar, cuando Dios quiere proteger, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, aquel hombre que había llegado a pedir la vida de Mardoqueo, ahora no tuvo ni tiempo de pedir la vida, sino que lo han mandado a que vaya guiando el caballo. Va Mardoqueo subido en el caballo y diciendo: así honra el rey a las personas que él quiere. Y la historia nos dice que se fue humillado, se fue avergonzado para su casa. Y en ese mismo instante, cuando él comienza a quejarse y a decir: en Mardoqueo lo que me ha pasado, lo llegaron a traer para el segundo banquete. Y ese es el desenlace, hermano, de toda la historia. Cuando el rey le pregunta a Esther: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y ella le dice: quiero que sea respetada mi vida y la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser muertos. Y todo esto lo está haciendo Dios. El rey se molesta porque ¿cómo no se va a enojar si hay alguien que quiere matar a su esposa? Hermano, ¿quién no se va a enojar si ve que alguien quiere agredir a una persona que uno ama? ¿Quién no va a responder? Mire, este hombre cuando escuchó eso, dice la escritura que se puso enojado y se puso furioso y dijo: ¿quién es el que está tramando esas cosas? Mire que él estaba todavía comiendo, ¿verdad? Amán pegó un trago que ahí le quedó trabada la comida. Amán, le dice, este perverso Amán le dice, el que ha tramado estas cosas en contra de mi vida y de mi pueblo. Y ahí toda la historia. La sentencia estaba dada. Amán sabía que iba a morir y cayó ahí en las piernas de Esther rogando por su vida. Asuero se fue a dar una vuelta, ¿verdad?, en lo que le pasaba esa gran cólera que sentía, y cuando entró le dijo: bueno, le dijo, y también no solamente la querés matar, sino que querés abusar de mi esposa en mi presencia. Y dije: tremendo esto. Hermanos, todo el mal que este hombre se había propuesto hacer, no solamente contra Esther, contra Mardoqueo, sino contra toda una nación, Dios comenzó a devolverlo. Dios comenzó a retribuirlo. Por eso la escritura dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces uno, en su indignación que uno siente cuando el orgullo de uno ha sido herido, uno quiere cobrarse por su cuenta. Deje que sea Dios el que intervenga. Deje que sea Dios el que hable por usted, porque Dios sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es así. Eso es así. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Y había alguien ahí, dice: miren, este hombre tiene una horca, le dijo. Tiene una horca preparada, le dijo: mátenlo. Y ustedes saben lo que pasa. Y un día que era un día de luto, iba a ser un día, hermanos, de tragedia, de tristeza, de persecución, Dios lo transformó en un día de victoria, de gozo y de regocijo para su pueblo. Termine de ustedes leer los capítulos en su casa. Dios le dio una grande victoria a su pueblo. El día que iban a morir, cuando Esther dice en todo ese desenlace: le dice una nueva ley, o revoque el edicto que fue sellado con su anillo. Y él le dice una vez más lo que dijimos al principio: mira, le dice, las leyes de Media y de Persia no pueden ser abrogados, pero creen un nuevo edicto para contrarrestar a través del cual ustedes puedan defenderse, a través del cual pueden encontrar una respuesta. Y Dios les dio una grande victoria. Todo esto sucedió
porque hubo una persona que creyó en Dios. Pues a veces quizás usted tiene que ser esa persona. Quizás sea su esposo el que es el negativo, son sus hijos el que es negativo, y le toca a usted ser la persona que crea y que confíe en el Señor. Uno necesita al Señor que crea en Él para salvar a toda una nación. Amén. Entonces solo basta muchas veces creer, y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Lo único que falta entonces es confiar, es buscar la presencia de Dios, y Dios se va a encargar que lo imposible sea posible para la gloria de su nombre y para bendición de sus hijos. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por su palabra, y tenemos el reto, tenemos el desafío siempre de seguir creyendo, de seguir confiando en el Señor. Lo que nosotros no podemos hacer en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios puede hacer que las cosas se hagan una realidad. Esta mañana, antes de pasar a los anuncios, si hay personas que nos visitan, que no tienen a Dios en su corazón, hermanos, el primer paso es entregar su corazón al Señor e iniciar el tipo de relación del que hemos estado hablando al más alto nivel, y Dios puede poner orden, tomar el control de su vida. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar ya a los anuncios. Recordarles que a la 1:45 tenemos reunión de jóvenes. Se está desarrollando el Festival de la Biblia. Es importante que usted traiga